Ya. Empezamos entonces. Ya. Hoy día vamos a hablar de los pólipos y del cáncer colorectal o de colon y recto. ¿Ya? Un poco asociado a lo que hemos estado viendo en sus presentaciones, que es con respecto a patologías intestinales, siendo ya esta como una de las clásicas, por así decirlo, como fuertes de la parte digestiva. Eh, entonces, partiendo. Hablando un poco de epidemiología del cáncer colorectal, ¿ya? Y vamos a ver que los pólipos son parte de esta evolución. Tienen una incidencia aproximadamente del 13% de los cánceres totales, ¿ya? Una mortalidad del 10% de los tumores malignos. O sea, de esos 13%, los cánceres malignos son más o menos un tercio de la proporción, y de estos, que generan mortalidad un 10%. O sea, hay una supervivencia relativamente alta, ¿ya? Global aproximadamente entre el 50 al 60% a los 5 años, ¿ya? Es sobre todo por la detección temprana. Los síntomas que presenta el paciente tienden a ser más sintomáticos que otros cánceres, en las que se encuentra más tardíamente. En este paciente es un paciente que yo puedo hacer screening, como también puedo sospecharlo previamente, ¿ya? Por lo tanto, tiende a tener más supervivencia, ¿ya? Esto no quiere decir que no sea complicado el proceso y que no sea largo el proceso, ¿ya? Ahora, respecto a esto mismo, cuando se diagnostica, aproximadamente un 10% lo encontramos en un cáncer in situ, ¿ya? ¿Alguien me puede responder qué era in situ? ¿Alguien se acuerda que era in situ? En el mismo lugar, localizado. ¿Alguien? ¿Alguno está escuchando? El último que escriba. Sí, profe, sí se escucha. Ahí le respondió la Javi. No sé si escuchó. Dijo en el mismo lugar, sin ¿Sí? metástasis. ¿No? ¿Nadie? Ya. Entonces, seguimos. Ya. Entonces, uy, a ver, alguien respondió, ¿no? ¿No se está escuchando? ¿Alguien más me puede contestar? O yo no estoy escuchando, a ver. Quizás yo tengo el volumen bajo. Ahí, profe, no me escucha, Ay, ¿no? profe, no me escucha, ¿no? Ahí sí. Sí, 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 sí. Bueno, qué raro. Tenía como desactivado su audio. Ya. Ahora sí, perdón. Ya me estaba enojando. Insisto, ¿qué me respondió? Ya lo estaba culpando. ¿Quién me responde que era in situ? Bueno, sé que me imagino que lo respondieron varias veces, pero. Ahí, profe, la Javi ¿Quién es? Sí, respondió. profe, la Javi respondió. No quiere Ya. repetirlo. ¿No quiere repetirlo? Pero repita, si no lo No, escuché, profe, no sé. me refería a que en el mismo lugar, como dijo mi compañero, sin metástasis. Ya, pero tiene otro componente. De hecho, lo hablamos y de hecho me lo respondieron ustedes mismos. Tiene que superar algo, el in situ. O sea, bueno, no tiene que superar algo para que sea in situ. ¿Recuerdan qué era? Está abajo la. Algo de la membrana basal, ¿o no? Algo así. Perfecto, exacto. La membrana basal. Exacto. Todo lo que esté por sobre la membrana basal se va a llamar in situ. ¿Ya? O bueno, hasta la membrana basal va a ser in situ. ¿Ya?
Entonces, un 33% de estos pacientes en los que ya voy a tener diagnóstico, o sea, en los que los voy a diagnosticar, va a tener un compromiso regional, ¿ya? O sea, va a tener una extensión tanto en la pared, en el grosor de la pared, como extensión en el tubo mismo, ¿ya? Y un 20% metástasis a distancia, ¿ya? Que es importante es tener en cuenta que pese a cualquiera de los hallazgos que yo tenga, yo tengo que partir de la idea de que voy a ir a tratar, ¿ya? El paciente con cáncer de colon es altamente tratable, ¿ya? En muchas etapas tengo soluciones, ¿ya? Entonces, con mayor razón, yo no tengo que dar por perdido así como es terminal, hasta ahí nomás llegué, no, ¿ya? Hay distintos tipos, hay distintas maneras de poder enfrentar este cáncer, incluso con metástasis a distancia, de los pocos cánceres que podemos tratar ya a ese nivel. Habitualmente cuando hablamos de etapa 4 como metástasis, sí o sí, uno piensa como ya en algo terminal, ya no hay mucho más que hacer, ¿ya? Pero eso, e incluso a tratar de solucionarle como la calidad de vida, si es que ya no es tratable el cáncer mismo, sí se pueden ir a hacer otras cosas, como por ejemplo la metástasis al hígado, ¿ya? Yo sí puedo ir ¿cómo se llama esto? A operar, por ejemplo, las metástasis a nivel hepático, ¿ya? Y lo otro importante es que es un cáncer que es altamente estudiado, también por lo mismo se ha logrado avanzar en esa parte y aproximadamente como salen unos 10, va a ser un poco menos, pero más o menos 10 papers o estudios semanales, ¿ya? Es súper, eh, a ver que acá, de hecho, en Chile, incluso, bueno, no es por hablar de MIU, pero en MIU igual se hacían hartos estudios de cáncer de colon, ¿ya? Uno de los pocos, o sea, algo que tenían fuerte era el estudio entre los gastroenterólogos y los bioquímicos, era hacer estudios de cáncer de colon, ¿ya? Factores de riesgo para el cáncer de colon, la dieta. ¿A alguien se le ocurre qué dieta o qué falta o qué tipo de dieta alta en qué me va a generar como factor de riesgo o más probabilidad de generar cáncer de colon o de recto? ¿A alguien se le ocurre? En base a lo que ustedes mismos han presentado de No ese sé, a mí se factor me de riesgo. ocurre una dieta alta en alimentos proinflamatorios que inflamen, ¿o Ya, no? bien, sí. Como que Como ají, picante, todo lo que sea más inflamatorio, ¿no? no es tan común Aliño. para el de colon, sí, un poco más para el gástrico, como por daño directo en la mucosa, pero igual va por ahí, también está bien pensarlo. En Una carnes dieta rojas baja, y procesadas. ¿qué cosa? En carnes rojas y procesadas. Sí, perfecto, eso, alto procesado, perfecto. ¿Qué otra cosa más? En azúcares, me imagino, por el proinflamatorio. Sí, algo que tiene que ver con el tránsito intestinal. Bajo en fibras. Perfecto, exacto, eso es más riesgoso. Ya cuando está bajo en fibra también es más riesgoso. Perfecto. Otro factor de riesgo son los pólipos, que lo vamos a ir a hablar un poquito más y que son cuáles son los tipos y las cantidades y a qué se relacionan si son familiares o no. Los síndromes hereditarios, que tengo los polipósicos o no polipósicos, dependiendo de si esto, herencia va a estar relacionada con una cierta cantidad de pólipos o no. ¿Ya? Las enfermedades inflamatorias intestinales, que las presentaron hace un poquito, colitis ulcerosa y la enfermedad de Crohn, son factores de riesgo para generar cáncer de colon y antecedentes familiares de cáncer de colon. De hecho, a seguir hablando, yo siempre, siempre les doy algún dato de mi vida personal. Mi abuelo o sea, tuvo cáncer de colon. No falleció por eso, pero sí, sí, de hecho, falleció por un TEP relacionado a eso, ¿ya?
Así que sí, y él vivió mucho tiempo, de hecho se trató mucho tiempo y andó bien. Fue largo, complicado, pero fue súper bien, ¿ya? Y por más que trate de convencer a mi mamá que se haga una colonoscopia, todavía no se la hace. Ellas van a entender que se tiene que hacer spinning en pacientes con cáncer de colon, familiares directos, ¿ya? ¿Sí? ¿Ah? ¿A De- qué edad se recomienda hacer una colonoscopia si es que, por ejemplo, los papás tuvieron cáncer de colon? Si es directo, 20 años antes. Por ejemplo, a Antes, la edad del diagnóstico. Por ejemplo, si mi abuelo lo diagnosticaron a los 70 años, idealmente a mi mamá debería hacérselo a los 50 y ya tiene 60 y todavía no se la hace. ¿Ya? Si es por ejemplo, familiar de 5 grados, se asocia 10 años. a mi papá le diagnosticaron a los 46, 45. Entonces a mí Ya. yo lo tendría que hacer como ahora. Claro, sería idealmente en esta edad. Pero igual ahí hay o sea, se recomienda porque, más que porque te vayan a encontrar cáncer de colon, es para ir a buscar si es que, por ejemplo, era relacionado a pólipos, el cáncer de colon, si tenía muchos pólipos que se los extrajeron y, ¿cómo se llama esto? Con eso terminó como el tejido neoplásico. eh, Sería importante ir a buscar pólipos, ¿ya? Probablemente no vayas a encontrar un cáncer en ti a esa edad, pero sí puedo mantener en control la enfermedad desde un inicio. Pero eso se recomienda tantos años antes, ¿ya? Porque tienen un desarrollo, el desarrollo polipósico es largo, se demora, ¿ya? Entonces, por eso es importante hacerlo con tiempo. Aún así, por ejemplo, familiares de segundo grado, 10 años, ¿ya? Lo recomendado. Por ejemplo, yo tendría que hacerlo 10 como a mis 60 por así decirlo. Y si es que la encontrara a mi mamá, tendría que hacerlo antes, ¿ya? Para que me vayan entendiendo, para que lo vayan viendo que es algo que vemos, ¿ya? Y aquí están los factores de riesgo, sobre todo la dieta, ¿ya? Tal como ustedes decían, alimentos que generen una inflamación crónica, ¿ya? Ahí dice sales biliares, pero a lo que me refiero es como comidas grasas que me hagan como producir mucha bilis, ¿ya? Las grasas en sí, las carnes, ¿ya? Cualquier tipo ¿cómo se llama esto? Eh, Comidas copiosas, ¿ya? La fibra es baja en fibra, ¿ya? Bajo en vegetales y frutas, ¿ya? Bajo en calcio. Eh, por ejemplo, la actividad física y el alcohol también afectan o se asocian como factores de riesgo al cáncer de colon, ¿ya? Porque mejoró el tránsito intestinal. Ya. Entonces, como hablamos, también están los pólipos como factor de riesgo. Tenemos pólipos no neoplásicos, ¿ya? Y pólipos neoplásicos, ¿ya? ¿Cuáles son estos? Los hiperplásticos de la mucosa, ¿ya? Los amartosos y los inflamatorios. ¿A qué me refiero con esto? Hiperplásticos de la mucosa es simplemente como hipercelularidad de la mucosa normal, pero bien diferenciada, ¿ya? Los inflamatorios son por alguna causa inflamatoria, sea que hayan salido por algún pliegue, por un sobrecrecimiento, por algún pliegue que se produjo por algún tipo de inflamación local, sea infecciosa o no infecciosa, ¿ya? Y los amartomatosos, perdón, es, viene de tejido como conjuntivo, ¿ya? Que puede estar diferenciado o no. Pero esto no es de la misma celularidad como indiferenciación de la misma mucosa, como si pasa en los neoplásicos y en los adenomatosos, ¿ya? De los adenomatosos tenemos los tubulares, los tubulovellosos y los vellosos, ¿ya? Y vamos a ver cuál es más peligroso que cuál, ¿ya? Los tubulares son la gran, ¿cómo se llama esto? Como la clásica
posibilidad de pólipo, ya es el más prevalente, el que más, con más facilidad voy a encontrar, ¿ya? Y estos son los primeros adenomatosos, ¿ya? Recordar que primero el adenomatoso es como el tumor benigno, por así decirlo, el que evoluciona después de un adenocarcinoma, ¿ya? De estos tenemos un 75, un 87% del total de los pólipos, ¿ya? Se distribuyen, no tienen una predilección en algún sector del intestino y tienen una baja porcentaje de ser malignos, ¿ya? Por lo tanto, son los con menos probabilidad de malignidad que tenemos. De ahí vamos yéndonos cada vez más malignos a medida que vamos avanzando hasta los vellosos. Los túbulos vellosos, ¿ya? Y vamos a ir viendo algunas imágenes como son, como para que los vean y entiendan a qué me refiero con túbulos vellosos. Eh, ya son una menor cantidad y que es del 8 al 15% total de los pólipos y también tiene una distribución indiferenciada en el intestino grueso y un 20 a un 25% son malignos. Ya ahora los vellosos, ¿ya? Son muchos menores, ¿ya? Pero aparecen principalmente en el recto, ¿ya? Y 35 al 45% de estos son malignos, ¿ya? Entonces, tenemos los pediculados y los sésiles, ¿ya? Pediculados, imagínenselo con un cuello. Los sésiles son sobrecrecimientos que no tienen cuello, son simplemente como se ven como un aumento de la pared de la mucosa, ¿ya? Entonces, de estos, si entendemos que los sésiles eh, se alejan, por así decirlo, del, de la submucosa porque estoy generando una masa por sobre la pared, ¿ya? Cuando van creciendo, cuando va indiferenciándose las células, ¿ya? Como el sobrecrecimiento de células, les va a costar más llegar a la submucosa, ¿ya? Le va a costar más atravesar ¿cómo se llama esto? La membrana basal. Por lo tanto, ¿cómo se llama esto? Me voy a demorar más en que progrese como un cáncer como tal, o sea, que genere más daño del que está haciendo. ¿Qué, qué va a pasar? Eso sí, habitualmente estos son más sintomáticos, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Porque como hay una excreción sobre el lumen, va a afectar en el tránsito de la deposición, va a cambiar, por ejemplo, puede romperse, puede sangrar, ¿ya? Entonces, tienden a ser, cuando yo tengo, ¿cómo se llama esto? Pólipos sésiles, habitualmente tienden a ser más beneficiosos para nosotros, en el sentido de que nos ayudan a encontrarlo antes, ¿ya? En cambio, el que es, ¿cómo se llama esto? Eh, Perdón, él estaba hablando de pediculado. Todo lo que dije estaba hablando de pediculado. Lo siento si los confundí. En cambio, los sésiles, que son sin cuello, sin pedículo, ¿ya? Son bajitos, son más planitos, ¿ya? Solamente un sobrecrecimiento de la mucosa. Entonces me va a costar menos llegar como a las capas inferiores de la mucosa, ¿ya? ¿Qué es lo que va a hacer? Va a progresar más rápido, ¿ya? Voy a tener menos síntomas, ¿ya? Entonces me va a costar más encontrarlo y cuando lo encuentre va a estar peor, ¿ya? Por eso es importante la separación entre los pediculados y los sesiles, ¿ya? Entonces, habitualmente voy a encontrar, o tanto en cáncer de colon como cáncer de recto, ¿ya? Voy a encontrar los pólipos, ¿ya? Habitualmente pueden estar, incluso si están presentes en algunos, en el 60% de los casos voy a tener tanto en el colon como en el recto, ¿ya? Entonces, eh, el 24% de los pólipos que no se tratan, que no se extraen, pueden desarrollar cáncer a largo plazo. De hecho, por eso está lo que les hablaba de la cantidad de años que yo tengo que tomarme la colonoscopia antes, porque son a 20 años de plazo aproximadamente,
¿ya? El progreso es bien lento, incluso más si son pediculados, ¿ya? Un 60% puede dar un adenoma solitario y un 40% pueden dar múltiples, ¿ya? A lo que me refiero es que, por ejemplo, no es que me vaya a salir uno solo para toda la vida, no. Pero, ¿por qué? Porque hay tipos de cánceres, ¿ya? De cáncer de colon, que se asocian a una como brote de pólipos. Van a salir como un bosque de pólipos en ciertos sectores del intestino grueso, ¿ya? En cambio, los adenomas solitarios o los pólipos solitarios son más frecuentes, ¿ya? Si es que ven alguna colonoscopía, si es que encuentran algún informe, habitualmente va a ser pólipo en tal parte, en tal zona del colon, otro pólipo en otro lugar mucho más alejado o sin relación, por así decirlo, sin contigüidad. A eso se refiere cuando son adenomas solitarios o múltiples, ¿ya? Y habitualmente son distales al ángulo esplénico, ¿ya? Eso no quiere decir que no puedan salir en cualquier parte, ¿ya? Tal como les dije, no tienen una predilección como tal, pero sí tienden a ser un poquito más de la mitad bajo el ángulo esplénico, ¿ya? Por lo tanto, de colon descendente, sigmoide y recto, ¿ya? Entonces, la progresión del pólipo a cáncer, tal como les comentaba, empieza a crecer hiperproliferación, algunos pólipos adenomatosos pequeños, empieza a desdiferenciarse las células que están creciendo, se demora un poco más porque como si estoy más pediculado, esto genera más masa, por así decirlo, que tengo que cubrir o que tengo que desdiferenciar para llegar a las capas más inferiores. Y bueno, en el caso de los sésiles es más rápido y ya invade, ya es un cáncer más invasivo, más agresivo. ¿Ya? Entonces, aquí pueden ver la diferencia entre benignidad. Hasta aquí yo puedo operar, puedo sacarlo, extraerlo, y no debería tener, a menos que haya algún sobrecrecimiento como por contigüidad, que haya tocado alguna célula como el resto de la mucosa, que haya crecido como por alrededor, no debería tener problemas si es que yo corto con los bordes necesarios, ¿ya? Yo corto, no debería haber como algún resto de ese cáncer, pero de aquí en adelante sí, ¿ya? Entonces, ¿dónde se observan más? Tal como les dije, se distribuyen habitualmente por todas partes, pero como les había dicho, tienen una cierta predilección desde el ángulo esplénico en adelante. Si se fijan, ya tiene más o menos un 60%, un poquito más, eh, desde la flexura esplénica en adelante, ¿ya? Entonces, eh, un poco más de lo mismo, dependiendo de los adenomas, del tamaño, es el grado que voy a encontrarlo de displasia, ¿ya? Y que tiene un poco de sentido porque estoy hiperproliferando más células, más posibilidades de que no se diferencien existen, ¿ya? Eh, Esto es un poco un esquema como para que noten que la relación entre adenoma y carcinoma es casi similar, ¿ya? No hay tanta diferencia en la edad, ¿ya? Así que sí o sí tengo que ir estudiándolo a la par, ¿ya? Tener pólipos en sí van a aumentar el grado ¿cómo se llama esto? De generar cáncer, ¿ya? Por lo tanto, entre más aumente la diferencia entre la edad, o sea, entre la progresión del adenoma y el progresión de la edad, o sea, progresión del cáncer, va a variar en unos pocos años, ¿ya? No va a demorarse tanto, ¿ya? Una vez que ya pase las capas inferiores de la mucosa, la progresión es alta, ¿ya? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Ya? ¿Qué vamos a ir a buscar? Si tengo un pólipo pequeño, habitualmente va a ser con mayor probabilidad benigno. Le vamos a tomar una biopsia. Si es hiperplásico, ¿será necesaria una colonoscopia futura? ¿Ustedes qué creen? ¿Será de obligación pedirla?
Si es que tengo un pólipo que encontré solito, no tiene mayor hallazgo que como una hiperplasia. ¿Creen? ¿Tengo que tomarle Eh, una nueva colonoscopia? ¿Ah? Creo que la de hiperplasia era mayormente benigna, ¿no? Exacto, sí. Sí, de hecho, esos dos, ese y ese, son benignos. Pero este es solamente hiperplásico, o sea, solamente hay un sobrecrecimiento celular. ¿Ustedes creen que si lo saco y solamente me salió eso en la biopsia, será necesario que le tome? La verdad es que no hay una respuesta cierta, ¿ya? Por eso quería que me contestaran. En verdad quería como que discutiéramos acá, ¿ya? La verdad no está dictado, ¿ya? Muchos prefieren tomarle igual una colonoscopía, habitualmente la toman cada 3 años, ¿ya? Si presenta un adenoma, ¿ya? Sí o sí repetir la colonoscopia al año. Si la colonoscopia al año salió nuevamente positiva con otro pólipo, ¿ya? Pero igual, aún así, siendo un adenoma, de nuevo, otra colonoscopia al año, resección nuevamente y así. Si sale negativo, y por eso se repite lo que les decía acá, si sale negativo, ¿ya? Se repite la colonoscopia de 3 a 5 años. Primero de 3, si es que vuelve a salir negativa, a los 5 años después, ¿ya? Ya, si sale un pedículo, o sea, perdón, un pólipo pediculado, ¿ya? Eh, Se saca completamente, ¿ya? Se, Se corta el pólipo y se corta la base del pólipo también, ya no solamente la cabecita, ¿ya? Si este sale como un adenoma, si no tiene indiferenciación, eh, se puede tratar igual que un adenoma de un pólipo pequeñito, ¿ya? Pero si ya tengo cierto de diferenciación, si ya hay cierta neoplasia, ¿ya? Va a depender mucho de lo que vaya viendo en la biopsia. Si tengo invasión vascular, o sea, perdón, si no tengo invasión vascular, si no tengo invasión linfática y la histología es favorable, ya con un margen adecuado, o sea, que corté todo lo que tenía que cortar y no se observan muy cerca del borde que corté lesiones, yo puedo tratarla igual, repetirla una vez al año y seguir teniendo seguimiento. Aquí hay que ser más estricto, eso sí, aquí hay que ser más estricto. Si sale negativo, igual se sigue dejando al año, ¿ya? Pero ahora, si esta tiene un cáncer invasivo con invasión vascular, con invasión linfática, o con una histología desfavorable, o un margen muy estrecho, o sea, que la neoplasia en sí quedó muy cerquita de lo que corté, yo tengo que ir a hacer una colectomía, o sea, cortar todo el trozo de colon. No sé si se acuerdan, ¿alguien me puede decir cómo era la irrigación del colon? ¿Alguien se acuerda? Por la arteria mesentérica, no me acuerdo si es superior. ¿Ya? Ambas. La Perdón, mesentérica perdón, ¿cuál es la superior. pregunta, profe? Disculpe, no le escuché la pregunta. La irrigación del colon, El colon es por la mesentérica superior, el lado derecho, y el lado izquierdo es ya, por la mesentérica inferior, por las arterias perfecto, sigmoideas de la mesentérica inferior. Y la, perfecto. por Entonces, sí, eso, ya. sí, no está bien. De hecho, bueno, ni de la mesentérica inferior se acuerdan o sea, perdón, de la mesentérica superior se acuerdan de las ramas, Sí, la cólica media, cólica derecha, ¿ya? la Sí. ileocólica y la ileocólica. Y la ileocólica va a separarse en ramas que van a dar de ahí sale una rama también que da la cecala anterior y posterior y la Perfecto, pendicular. perfecto, bien. Ya. ¿Por qué es importante saber eso? Porque eso es lo que le estoy hablando de la colectomía. Perdón si me doy vuelta que soy medio inquieto. Eh, la colectomía va a cortar una sección del colon y esa sección tiene que ver mucho con la posición en la que está.
Porque como tiene muchas ramas, no sé si se acuerdan de cómo era la irrigación en sí, el dibujo, por así decirlo, el, de esta cólica media, de esta cólica derecha, más la iliocecal, perdón, iliocólica, tiene muchas ramitas por sí misma. Entonces, si yo corto solamente el pedazo que estaba el pólipo, ¿ya? Si yo corto el pedazo de colon y lo junto, me van a quedar muchas arterias sangrantes y de hecho eso es riesgo de peritonitis después, ¿ya? Riesgo de irritación peritoneal y no me va a generar, o sea, me va a generar más daño que beneficio. Por lo tanto, y lamentablemente, cuando yo tengo que hacer una colectomía, yo tengo que cortar todo el tramo que irriga, por ejemplo, si es ¿cómo se llama esto? La cólica derecha, voy a tener que cortar todo de dónde hasta donde crean. Una La, par- hemicolectomía, la parte del colon, yo estoy hablando del lado derecho. desde ángulo hepático cólico, Sí, perfecto, hasta, hasta la válvula ileocecal, podría ser o no. perfecto, exacto. Tengo que cortar todo eso. Pesa que sea un pólipo chiquitito, pero pesa eso, pero que tenga invasión vascular, invasión linfática, yo tengo que cortar todo, ¿ya? Por lo mismo, porque si no voy a generar eh, daño, ¿ya? Voy a dejar sangrado. Eso probablemente me vaya a sangrar. Entonces tengo que ir a cortar desde la raíz. Tengo que ir a cortar la raíz de la arteria cólica derecha y cortar todo lo que irriga, ¿ya? Entonces, por eso se hace esa, ¿cómo se llama esto? Esa colectomía, ese corte, ¿ya? Pese a que sea algo minúsculo, muy chiquitito, tengo que cortar trozos grandes, ¿ya? Eso igual es algo que no tienen que saber, o sea, no es necesario que sepan ahora, pero les va a servir para cuando vean cosas quirúrgicas, ¿ya? Eh, bueno, los síndromes hereditarios, los polipósicos y los no polipósicos, ¿ya? Tenemos varios, ¿ya? Tenemos los síndromes, pues esto, perdón, la poliposia adenomatosa familiar, ¿ya? El síndrome de Gardner, el síndrome de Turcot, por el lado polipósico, y los no polipósicos, ¿ya? Cuando son cáncer de colon colorectal, ¿cómo se llama esto? Por síndrome de Lynch 1 y el síndrome de Lynch 2, ¿ya? No se los voy a preguntar, no les voy a preguntar más detalles, porque en verdad no es necesario más específico. Eh, todo esto van a hablar como de la cantidad de pólipos que tiene que tener, en qué sector, cómo se distribuyen, de qué forma son, y en verdad para ustedes no siento que sea algo útil, ¿ya? Por lo tanto, no se los voy a preguntar más allá de los nombres porque los tienen que conocer, ¿ya? La poliposia neumatosa familiar lo pueden ver a veces como resumido, lo van a ver como PAF, lo van a estar como leyendo, y esto también, ¿ya? El cáncer colorectal hereditario no polipósico, ¿ya? La epidemiología del cáncer en el mundo, ¿ya? Casos nuevos de cáncer digestivo son aproximadamente unos 3 millones al año. Eh, de estas, 2,2 millones mueren, ¿ya? En Estados Unidos, para como para tener una referencia, hay 1.400.000 de cáncer o diagnóstico de cáncer al año, ¿ya? Y cuando son gastrointestinales son 263.000 y morir por estos son de 130.000. ¿Cuál creen que es la primera causa de muerte de cáncer gastrointestinal? ¿Cuál es el cáncer más mortal gastrointestinal en Estados ¿El de Unidos, por páncreas o ejemplo? no? Sí, y lucha con el gástrico, ¿ya? Los dos. Siempre están peleándose las causas. Y el de colon es la tercera causa más frecuente. Más que nada por la cantidad, más que porque por porcentaje es mucho menos, ¿ya? Uno diagnostica mucho más cáncer de colon que de páncreas
y gástrico, pero el que muere más, o sea, perdón, pero el de colon se acerca a los números más que nada como el número bruto más que por el porcentaje. ¿Ya? Entonces, y aquí está. Muerte. Incidencia 200.000, muertes 200.000. Banca. ¿Ya? Estómago. ¿Ya? Casi muchos. ¿Ya? La mayoría, o sea, esto también muere. ¿Ya? Y eso que ha ido bajando. Pero eso, ¿ya? Como para que tengan referencia, como la mitad más o menos recién muere de cáncer de colon respecto a los otros. Y aún así ha ido bajando, ¿ya? Como la epidemiología en frecuencias así como asociadas a algo, ¿ya? El riesgo promedio esporádico es como por ser persona mayor a 50 años con cambios en la dieta, etcétera, el 75% de los casos. La mayoría son por eso. La historia familiar finalmente es un 15 a un 20%, ¿ya? Se los pongo como para que tengan en noción de que no solamente es algo genético, es algo heredable, o sea, no es como que ya todas esas familias siempre sufren de cáncer colorectal, a mí no me va a pasar porque no tengo a nadie en la familia que tenga cáncer colorectal. Igual tengo que ir a verme si es que presento síntomas, ya, si es que tengo alguna alteración, ya. No es por eso, para que tengan esa noción de que pese a que tengo muchas cosas estudiadas, muchos de los otros te puede pasar de nuevo, así como ser el primero de tu familia, ser el primero de toda una sección de sector, ciudad, etcétera, ¿ya? La tasa de mortalidad del cáncer de colon, más que nada para que tengan un rango, ¿ya? Una de las pocas cosas como epidemiológicas que se han estudiado, ¿ya? Por ejemplo, me acuerdo que en los cursos de cirugía de la Chile, en verdad no, tampoco, pese a que tienen hartos estudios epidemiológicos largos, tampoco tienen algo como definido en mortalidad de cáncer de colon. Ya en Chile, en verdad, somos como medio flojos, no sé si decirlo así, en la parte como de registro, ¿ya? O más que flojos, yo creo que somos más desordenados, porque en verdad somos buenos guardando datos, ¿ya? Pero no tenemos muchos estudios como tal, ¿ya? Eh, lo digo porque para cuando me han presentado, por ejemplo, muchas veces me han dicho así como no hay estudio en Chile, ya, no se asombren por eso, pasa mucho. Van a andar un poquito estresados, frustrados con eso, ¿ya? Genes asociados o cromosomas, alteraciones cromosómicas asociadas al cáncer de colon. Tengo el cromosoma 5 con el APC, el cromosoma 12 más el CARRAS, ¿ya? Es la activación oncogénica, ¿ya? El cromosoma 18, cromosoma 17, P53, que es como un poco generalizado para los cánceres, ¿ya? Y otras alteraciones se refiere a los nódulos hepáticos que les hablaba, ¿ya? Estas metástasis hepáticas que se pueden operar, ¿ya? Importante de acá, quiero que se aprendan. O sea, cromosoma 5 gen APC, cromosoma 12 el CARRAS y el cromosoma 17 P53, que tienen que ver con la relación y evolución del cáncer, ¿ya? El P53 siempre está relacionado como a la hiperplasia, o sea, va a generar, en casi todos los cánceres van a encontrar al P53 metido como en el sobrecrecimiento del cáncer, como la creación de la masa va a estar metido el P53, ¿ya? Como para que lo tengan presente como en las tumoraciones, con la génesis de los tumores, ¿ya? Entonces, empieza los factores genéticos, los factores medioambientales, que son los que hablamos anteriormente, ¿ya? Efecto directo, lesiones, dieta, etcétera, que hay hablado, empieza la mutación, aumenta el rango mutacional, ¿ya? Hay una segunda activación, principalmente por el gen APC, ¿ya? Que van a empezar a generar mutaciones en el CARRAS, en el DCC y en el P53,
¿ya? Y esto va a hacer que crezca, 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 crezca. Y además la inestabilidad del microsatélite por trastorno inflamatorio, ¿ya? Van a hacer que crezcan y se indiferencien las células y esto genera el carcinoma, ¿ya? Eh, Genes para ver metástasis, la verdad es que no me interesa mucho, ¿ya? Principalmente los que les decía, los que me importan son estos de acá, ¿ya? Estos de acá ahórrenselo como proceso inflamatorio, ¿ya? Pero esto es lo que más me importa, porque es preguntable, se lo pueden preguntar en internado, se lo pueden preguntar en cirugía, se lo pueden preguntar en Neunacom, se lo puedo preguntar yo para que lo tengan claro, ¿ya? Eh, Cuadro clínico, principalmente, o una de las grandes sospechas que yo tengo que tener con hemorragia digestiva baja es el cáncer colorectal, ¿ya? Cambios de hábitos intestinales, ¿ya? También se dan en alta cantidad de casos. También la forma de la deposición. No sé si se lo expliqué todo, no me acuerdo en dónde lo expliqué. Las deposiciones en cinta. No sé si alguna vez lo nombré. Se los nombré a todos o se los nombré a algunos nomás. Pero habitualmente cuando yo tengo obstrucciones intestinales, ¿ya? Eh, lo que va a hacer, o sea, eh, la masa, al generarse como una masa sobre el lumen, ¿ya? Como hacia adentro del lumen, la deposición va a tender a deformarse, tal como si fuera una plasticina, por así decirlo, y va a verse más encintada. No es tan clásico, no es tan común porque depende mucho de dónde esté ubicado el cáncer, ¿ya? De dónde esté ubicado el tumor. ¿Ya? Habitualmente tiene que ser en las últimas porciones, a nivel sigmoideo, a nivel rectal, como para que se vea encintado, ¿ya? Pero en este caso tiene que pasar eso para que se produzca, ¿ya? Hemorragia oculta, ¿ya? Que ahí necesito, ¿cómo se llama esto? Hacer un test de hemorragia oculta en deposiciones. Dolor abdominal, ¿ya? Obstrucción intestinal. Dolor pelviano, ¿ya? Y esto habitualmente se asocia cuando hay metástasis local, cuando ya invade, por ejemplo, útero, ¿ya? Y créanme que sí pasa, ¿ya? Hay pacientes a veces, muchas veces jóvenes, ¿ya? Progresan muy rápido, ¿ya? Eh, Tengo, de hecho, dos casos relativamente cercanos que sí les pasó. De hecho, ambas fallecieron, son mujeres, obviamente. Pero para que lo tengan claro, o sea, si tienen un dolor pelviano medio extraño, como que la han llevado a gine muchas veces y no encuentran nada, no encuentran nada, no encuentran nada. No dejen pasar la posibilidad de llevarlo a un gastroenterólogo o incluso hacerle un escáner, por ejemplo, como para ir en busca de qué está molestando, ¿ya? No vaya a ser algo no de nivel ginecológico, sino que algo intestinal que esté creciendo, ¿ya? Abdomen agudo, ya habitualmente cuando se generan perforaciones, ¿ya? Parece que les conté alguna vez de una apendicitis que no parecía apendicitis, estaba como medio extraño, no era tan característico los síntomas. Le tomamos un escáner y al final era un cáncer de colon izquierdo, de colon sigmoide. Perdón, de colon, no sé, sí, 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 era de colon sigmoide, pero era muy grande, que se había perforado. Ictericia, ya dependiendo de la posición en la que esté, puede comprimir el colédoco y generar como un síndrome ictérico. Raro, pero igual se ha visto, ¿ya? Porque como son masas, en general pueden generar compresión de las otras, ¿ya? Bioquímicos que puedo encontrar, anemia, ¿ya? No es una sospecha muy grande, pero si está asociado con hemorragia digestiva baja, con mayor razón, o sea, ya lleva su tiempo para generar una anemia, ¿ya? CA. ¿Alguien sabe lo que es el CA? ¿Alguien le suena? El marcador tumoral CA. CEA.
¿no? Profe, ¿no es la abreviación para cáncer? ¿Ah? ¿No es la abreviación de cáncer? ¿Cómo de cáncer? ¿Sea? Algo de carcino embrionario o algo así, ¿o no? Sí. No, el CA es CA, no CEA. El de Ah, ya como lo cuando pensé uno así. pone A de algo, no, es CA. Sí, por eso es antígeno carcino embrionario, ¿ya? Como el clásico que puede salir alterado, ¿ya? Tiene una sensibilidad alta, pero no tiene una especificidad tan alta. Puede ser para otras cosas, ¿ya? Pero no está de más pedirlo si es que lo sospechan. ¿Ya? Si es que no tienen una cosa clara, no tienen disponible, por ejemplo, una colonoscopía, ¿ya? O sea, un escáner, ¿ya? Y la siguiente sería un TAC o una resonancia, un escáner o una resonancia para ver sobre todo las metástasis, adenopatía, para definir qué tanto de la pared está comprometido, ¿ya? Y la ubicación como tal, ¿ya? También con duda diagnóstica de otros cuadros clínicos, como le había dicho, como por ejemplo una apendicitis, ¿ya? La endosonografía rectal sirve para etapificar. ¿Qué hace la endosonografía? Finalmente es como una eco, pero desde adentro, ¿ya? Entonces voy visualizando la pared del recto, ¿ya? Un enema varitado, la verdad es que no es tan usable y la colonoscopía y la biopsia van a darme el diagnóstico, ¿ya? Por eso siempre que tenga la sospecha es mejor mandarlo a colonoscopia, ¿ya? La etapificación, en este caso, no me importa tanto las etapas, solamente lo que habíamos hablado. Eh, T1 es la primera etapa sobre el in situ, ¿ya? Antes del T1 viene el in situ, ¿ya? T1 sería invasión hasta la submucosa, ¿ya? T2 invade la muscular propia y T3 invasión de la subserosa, ¿ya? T4 es cuando compromete la serosa y pasa de la serosa, ¿ya? Puede comprometer órganos adyacentes, ¿ya? El N1, tal como en el gástrico creo que les expliqué, el TNM, habla de la cantidad de nódulos, ¿ya? En este caso tenemos hasta el 3, ¿ya? Pero me importa con que sepan que las N son para los nódulos y que van aumentando, ¿ya? Siendo el del 1 como menores, poca cantidad, al N3 con grandes troncos linfáticos, me basta, ¿ya? N0 obviamente que no tiene. Y el M1 o M más, o M positivo, es metástasis a distancia, ¿ya? El clásico a hígado, ¿ya? Pero que tengan en cuenta, habitualmente en otros cánceres, cuando yo tengo M1, M positivo o M más, habitualmente es mortal o ya es terminal. En este caso no, ¿ya? Tengo que evaluarlo, ¿ya? Más clasificaciones, la verdad es que no les compete, en verdad. ¿Ya? Y esto es como para que lo vean, ¿no? En verdad, más para que lo tengan en cuenta, ¿ya? Los estadios, cómo van avanzando, ¿ya? Estadio cero que sería in situ, estadio uno, ¿ya? Mayor compromiso, estadio 2 ya llegó tronco linfático, irrigación vascular, ya empieza a haber irrigación dentro del mismo tumor, ¿ya? Y el estadio 4 ya que se disemina. ¿Ya? La sobrevida, como les decía, en etapa uno tiene un 90%, en etapa 2 un 70%, etapa 3 40% y la etapa 4 que es cuando son terminales habitualmente, también tienen sobrevida esto, ¿ya? Por eso les decía que es importante. Es menor, obviamente, es poco, ¿ya? Mi primer paciente que falleció de un cáncer de colon, ¿ya? Tenía etapa 4 y hicimos todo lo que pudimos hasta que pasó, ¿ya? Pero se hizo, ¿ya? Entonces,
con mayor razón ténganlo en cuenta, ¿ya? Como que no se den por vencido con esto. Hay otras enfermedades que sí les acepto que ya no hay más que hacer, pero con esta siempre pregunten. Por último, si es que no saben, pregunten, ¿ya? El tratamiento, la resección quirúrgica, el control vascular y la disección ganglionar. Eh, la anastomosis, eso va a depender qué tan extendido sea el corte del colon, ¿ya? ¿Por qué? Porque si yo tengo demasiada extensión, la tracción de los cabos, por así decirlo, de lo que me quedó, puede generar demasiada presión como la anastomosis, sobre la unión, y ese aumento de presión haga que se rompa y salga el contenido hacia la cavidad abdominal, ¿ya? Entonces, en esos casos se cierra, se le hace una colostomía, ya para que elimine por ahí, y se deja, ¿cómo se llama esto? Como el resto de la parte terminal que madure, por así decirlo, ¿ya? La quimioterapia y la radioterapia, y además el tratamiento de las metástasis en caso, por ejemplo, el de los hígados, o sea, las metástasis de hígado, ¿ya? Esto es lo que le hablaba de la hemicolectomía derecha, izquierda, transversa, dependiendo de en dónde está afectado, ¿ya? Derecha cuando está en cualquier posición derecha, izquierda cuando está en cualquier posición izquierda, transversa. Si tengo dos lesiones, pueden ser ambas, o sea, por ejemplo, derecha transversa o izquierda transversa, ¿ya? Eh, y las resecciones del recto, ¿en cuántas, ya, esta pregunta aparte, ¿en cuántas partes yo puedo dividir el recto? ¿Cuántas partes creen que yo puedo subdividir el recto y por qué? ¿Alguno se acuerda de anatomía? ¿Cómo qué pasaba en Uy, los... eran en tres y por dos pliegues, Bien. ¿Ya? ¿Qué pero no me tenía acuerdo el nombre de los pliegues. el tercio superior? Está cubierto de peritoneo, ¿ya? El tercio medio ya no está cubierto por peritoneo, y el tercio inferior, ¿ya? Está cerca del esfínter, ¿ya? Entonces, en estos van a cambiar, o por qué es importante a nivel de tratamiento, es porque por la irrigación que tiene yo voy a saber si voy a conservar el esfínter o le voy a tener que hacer un esfínter, ¿ya? Nuevo, ¿ya? Eso principalmente. Y eso es las disecciones ganglionares también, ya que la verdad es que van a la par de toda la irrigación ¿cómo se llama esto? Arterial que yo corte, ¿ya? Un poco más de lo mismo. Y en verdad, esto es como avance, no es importante para usted. Estos son tratamientos como de quimio, ¿ya? Pero eso, ¿ya? En qué patrón de quimio voy a usar dependiendo del resto. Pero la verdad es que no es muy útil